Despiertas a las 3 de la mañana. Sientes ansiedad sin razón. Tienes todo, pero te invade un vacío extraño. Prometes que vas a cambiar. Pero cuando llega el momento, te detienes. Y siempre terminas eligiendo el mismo tipo de persona. ¿Y si nada de eso fuera casualidad? ¿Y si todo estuviera conectado? La mayoría cree que la ansiedad aparece por estrés. Pero la ansiedad no es el problema. Es una alarma. Tu mente detecta microamenazas invisibles. Rechazo, pérdida, incertidumbre, abandono. Y activa el cuerpo antes que tú entiendas lo que pasa. Por eso el corazón se acelera sin explicación lógica. Tu cuerpo reacciona a algo que tu conciencia todavía no quiere mirar. Cuando despiertas a las 3 de la mañana, no es casualidad. Es el momento donde no hay distracciones. Sin ruido, sin pantallas, sin conversaciones. Solo tú y lo que no resolviste. Tu mente usa ese silencio para procesar lo que evitaste durante el día. Por eso no puedes volver a dormir. No es insomnio. Es procesamiento emocional. Ahora entiende esto. Puedes tener pareja, trabajo, metas, y aún así sentir vacío. Porque el vacío no es falta de cosas. Es desconexión interna. Cuando tu mente aprende a sobrevivir desde el miedo, empieza a bloquear emociones profundas. Te vuelves funcional, pero no pleno. Y cuando el ruido externo baja, aparece el vacío. Entonces llegamos a esto. ¿Por qué eliges el mismo tipo de persona? Porque lo familiar se siente seguro. Aunque duela, tu mente no busca felicidad. Busca predictibilidad. Si en el pasado aprendiste que el amor duele, tu sistema nervioso reconoce ese dolor como conocido. Y lo conocido se siente cómodo. Por eso repites. No por debilidad. Por programación. Y aquí está el punto más incómodo. Sabes qué hacer. Sabes que te conviene. Sabes que te destruye. Entonces, ¿por qué no cambias? Porque cambiar implica incertidumbre. Y para tu mente, incertidumbre igual a peligro. Así que activa frenos invisibles. Procrastinación. Duda. Cansancio repentino. Falta de motivación. No es flojera. Es autoprotección mal calibrada. Ansiedad. 3 de la mañana. Vacío. Relaciones repetidas. Autosabotaje. No son problemas separados. Son síntomas de un mismo mecanismo. Tu mente intentando protegerte de algo que todavía no has enfrentado. Y eso es tu punto ciego. Mientras no lo veas, seguirás creyendo que el problema está afuera. Pero cuando lo entiendes, empiezas a recuperar control. Si todo esto te hizo sentido, hay más capas que todavía no hemos abierto. Nos vemos en el siguiente video.